En este video vamos a ver cómo se hace para graficar una función polinómica. Nosotros vamos a trabajar con funciones polinómicas que vienen dadas en forma factorizada, ¿sí? Porque está escrito como producto. Yo podría tener una función polinómica en forma polinómica, por ejemplo, 3x² menos 3. Pero yo podría tener esta misma función en forma factorizada de esta manera. 3 por x más 1 por x menos 1. Si hacemos las distributivas, pasaríamos de la forma factorizada, que es esta, que está escrita como producto, por eso es factorizada, a la forma polinómica. Entonces, pasar de la forma factorizada a la forma polinómica es muy sencillo, solo hay que hacer las distributivas. Para pasar de la forma polinómica a factorizada es un poquito más complicado porque hay que aplicar técnicas de factorización. Por el momento, como a veces es un poco complicado pasar de la forma polinómica a la factorizada, solo vamos a trabajar con forma factorizada, como esta, ¿sí? O sea que acá esta expresión está escrita en forma factorizada. Y si tenemos la expresión escrita en forma factorizada, si tenemos la expresión escrita en forma factorizada, bueno, no quiere salir la A, es bastante sencillo encontrar las raíces, ¿sí? Entonces vamos a recordar que llamamos raíces a aquellos valores de x que hacen cero la expresión. O sea que la f de x, que también la podemos llamar y, debería valer 0. Y tiene que valer 0. Entonces, para que y valga 0, tendría que ser 0 igual a 3 menos 2x por x más 1 elevado al cuadrado. Ahora bien, sabemos que un producto A por B va a ser 0 solo cuando alguno de los dos factores sea 0. Si tuviese A por B por C por D, igual. Un producto es 0 solo cuando alguno de los factores es 0. Entonces acá tenemos un producto igual a 0, que implicaría que o 3 menos 2x es 0 o x más 1 al cuadrado es 0. Si 3 menos 2x es 0, 3 es igual a 2x, o sea que x valdría 3 medios. Si x más 1 al cuadrado es 0, eso significa que x más 1 es 0, porque solamente una expresión al cuadrado puede ser 0 si lo que está dentro del cuadrado es 0. Y si x más 1 es 0, entonces x es menos 1. ¿Sí? O sea que ya tengo las dos raíces, una es menos 3 medios y la otra es menos 1. Ahora bien, dice, encontrar raíces y su orden de multiplicidad. Bueno, en este caso, en la expresión factorizada, este factor aparece una sola vez. Cuando no tiene exponente es como si tuviese exponente 1. Entonces esta raíz es una raíz de orden 1 o también llamada raíz simple. Simple o de orden de multiplicidad 1. En cambio acá, cuando x vale menos 1, lo que vale 0 es este factor, pero este factor aparece elevado al cuadrado. Entonces acá tendríamos una raíz de orden de multiplicidad 2 o doble. Bien. Segundo paso. Encontrar la intersección con los ejes coordenados. Intersección con el eje X es cuando y vale 0. Y ya los encontramos, esos valores. ¿Sí? Ya encontramos que y vale 0 cuando x vale 3 medios y cuando x vale menos 1. Ese conjunto de ceros lo podemos llamar C sub 0
y está formado por las raíces. Ya los buscamos recién. X igual a 3 medios, X igual a menos 1. Intersección con el eje Y. Para que haya intersección con el eje Y, el que tiene que valer 0 es X, ¿sí? Si yo lo pienso como función, este es el eje X de las abscisas y este es el eje Y de las ordenadas. Cuando Y vale 0, estoy sobre el eje X, ¿sí? Estoy acá. Cuando X vale 0, estoy sobre el eje Y. O sea que sobre el eje X voy a estar en 3 medios y en menos 1. Si este es menos 1, 3 medios es 1.5, así que probablemente podría estar por acá. Tres medios y menos 1. Intersección con el eje Y. Acá X tiene que valer 0. Entonces, si X vale 0, tengo que reemplazar en la función 3 menos 2 por 0 y 0 más 1 elevado al cuadrado. Entonces, 3 menos 2 por 0 es 3. Y 0 más 1, 1 elevado al cuadrado 1. O sea que, cuando X vale 0, Y tiene que valer 3. Esa es la intersección con el eje Y. A esta intersección con el eje Y, la llamamos siempre ordenada al origen. Ordenada al origen. O sea, repitiendo, intersección con el eje X son las raíces. Intersección con el eje Y es ordenada al origen, ¿sí? Este C sub 0 es el conjunto de ceros o raíces. Entonces, hasta ahora tenemos que, dada la función en forma factorizada, buscamos las raíces con su orden de multiplicidad y buscamos el conjunto de ceros y la ordenada al origen. Bien. Ya tenemos raíces, orden de multiplicidad, conjuntos de ceros y ordenada al origen. Ahora lo que tenemos que buscar es C más y C menos. Vamos a repasar qué es C más y qué es C menos. Decimos C más, conjunto de positividad, a las X pertenecientes al dominio de una función, tal que f de X es positiva. Del mismo modo, C menos es el conjunto de X pertenecientes al dominio de una función, tal que f de X es negativa. ¿Cuándo f de X es positiva y cuándo es negativa? Si yo tuviese... Salió muy torcido. Bueno. Si yo tuviese una función acá, ¿sí? Y la función hace esto. Entonces, ¿cuándo la función es positiva? Cuando está por encima del eje X. O sea que, si yo lo quisiese pintar de rosa lo positivo es esto, esto, esto y esto. Y si quisiese pintar de azul lo negativo sería esto y esto. Pero cuando yo hablo de C más y C menos, yo no miro el valor de Y, sino que lo que miro es el valor de X. Entonces, cuando defina C más, voy a definir desde este intervalo, y cuando defina C menos, definiré lo que se corresponde al azul. ¿Sí? Por ejemplo, si estos valores fuesen menos 1 y menos 2,
si esos valores fuesen menos 1 y menos 2, vamos a hacer un zoom para explicarlo mejor. Bueno, si este valor fuera menos 1, este fuera menos 2, este fuera 1/2 y este fuera 2, entonces en este caso diríamos que C menos, en este ejemplito, va a ir desde menos 2 hasta menos 1, y también va a ir de 2 a más infinito. ¿Por qué? Porque en esos intervalos la función queda por debajo del eje X. Y C+, lo vamos a hacer con rojo porque C+ lo marcamos con rojo, C+ va a ser desde menos infinito hasta menos 2, y ahora va a ser de menos 1 hasta 1/2. Y también tenemos que agregar esta partecita entre 1/2 y 2. Entonces ahí también unimos 1/2 y 2. Fíjense que los puntos menos 2, menos 1, 1 y 2 no están incluidos ni en C+ ni en C-. ¿Por qué? Porque esos puntos son donde la función vale 0. Acá no quedó muy perfecto el gráfico, pero creo que la explicación igual se entiende. Entonces, esos puntos son donde la función vale 0, son las raíces, o sea que serían parte de ese 0. Y presten atención que acá, como son puntos y no son intervalos, tengo que usar llaves, no tengo que usar paréntesis, sino que tengo que usar llaves. ¿Quién es el conjunto de ceros? Menos 2, menos 1, 1/2 y 2, ¿sí? Entonces, defino C- como el conjunto de los X, donde la Y es negativa, C+ como el conjunto de los valores de X, donde la Y es positiva, y C0 es el conjunto de los valores de X, donde la función vale exactamente 0, ni positiva ni negativa. Entonces, volviéndonos a nuestra función, lo que queremos hacer es encontrar justamente C+ y C-. Y para eso hay que resolver una inecuación polinómica. Estuvimos viendo anteriormente como la del ejercicio 8 del práctico 7. Entonces, yo necesito ver cuándo mi función es positiva para encontrar C+, por ejemplo. Pero cuando busque C+, también voy a encontrar C-. Entonces, la función es 3 menos 2x por x más 1 elevado al cuadrado. Quiero que esto sea positivo. Y acá, para poder encontrar el signo, digamos, para poder encontrar para qué valores de x este es positivo, recordemos que un producto es positivo cuando los dos valores son positivos o los dos valores son negativos. Entonces lo que tengo que hacer es un análisis o estudio de signo de cada una de estas expresiones, pero siempre tienen que estar en forma de producto. Si yo tuviera, por ejemplo, si yo tuviera x al cuadrado más 3x más 2 mayor que 0, esto no lo podría estudiar de esta manera. Tiene que estar escrito como producto. Si yo tengo x más 2 por x más 1 mayor que 0, sí lo puedo estudiar porque hay un producto. En cambio esto no, porque no hay producto. Entonces eso no se puede, ¿sí? Bien, volviendo a nuestro ejemplo. Para encontrar el signo de todo tengo que buscar el signo de 3 menos 2x y el signo de x más 1 al cuadrado. Entonces,
Entonces, hacemos estas rayitas que representan la recta real. Y en esa recta real, lo que voy a tener que escribir es cuando esta expresión vale 0. Puedo verlo directamente y si no me doy cuenta, no importa, hago la cuenta. 3 menos 2x igual a 0. Ya habíamos visto que esto era cuando 3 vale 2x, o sea que cuando x vale 3 medios. Era justo en la raíz. Entonces, vamos a, si el 0 está acá y el 1 está acá, 3 medios es 1.5. Entonces, vamos a escribir el 3 medios por acá. Y habíamos visto también que x más 1 al cuadrado vale 0 cuando x más 1 vale 0. O sea que es cuando x vale menos 1. Entonces, si el 0 está acá, el menos 1 va a estar por acá. Y en esos valores va a valer 0. Ahora bien, ya sabemos dónde vale 0. Ahora, ¿cuándo es positiva y cuándo es negativa? Para ver cuándo es positiva, nos tenemos que fijar qué ocurre a la izquierda del 3 medios. Entonces busco cualquier número menor a 3 medios. Por ejemplo, 0. El 0 es menor que el 3 medios. Entonces, si yo reemplazo la x por 0, fíjense que me va a dar 3 menos 2 por 0, o sea, 3. Entonces, si la x es menor que 3 medios, la expresión es positiva. Si la x es mayor que 3 medios, va a ser negativa. ¿Por qué? Bueno, 3 medios es 1.5. Elijo un número mayor, por ejemplo 2. Si reemplazo la x por 2, me va a dar 3 menos 2 por 2, 3 menos 4, que es menos 1, o sea, negativo. Entonces, ¿qué va a pasar con esta expresión? Va a ser positiva siempre que la x sea menor que 3 medios y va a ser negativa para los mayores que 3 medios. Acá tenemos x más 1 elevado al cuadrado. Esta expresión, por estar elevado a una potencia par, es siempre positiva. Entonces marcamos que la expresión es siempre positiva y vale 0 en menos 1. ¿Sí? Bien. Cuando haga el producto de las dos cosas, si alguno de los dos es 0, me va a dar 0, o sea que el producto, este sería el signo de toda la función. Este sería el signo de mi f de x. Cuando las dos expresiones sean positivas, el producto va a ser positivo. Lo mismo acá. Como las dos expresiones son positivas, el producto es positivo. Y cuando haya una expresión negativa y otra positiva, el producto es negativo. Entonces, ahora sí puedo determinar el C más y el C menos. El C más va a ser donde la función es positiva y el C menos donde es negativa. ¿Dónde es positiva? Desde menos infinito hasta menos 1, que ahí vale 0, y también de menos 1 a 3 medios. Ese es el conjunto de positividad. ¿Dónde va a ser negativa? Desde 3 medios a más infinito. ¿Sí? Entonces miro los intervalos acá. Y nunca incluyo el menos 1 y el 3 medios, porque recuerden que esos, el menos 1 y el 3 medios, eran raíces, o mejor dicho, son raíces, son ceros. Perfecto. Entonces ya tengo C más, tengo C menos. Sabía que menos 1, vamos a escribirlo acá, que menos 1 es una raíz doble, lo habíamos visto al principio, y que 3 medios es una raíz simple. Y además habíamos visto también que y igual a 3 es la ordenada al origen, o sea, es el valor de y cuando x vale 0. Entonces tenemos todos estos datos.
Y con estos datos vamos a poder hacer una gráfica aproximada de la función. Digo aproximada porque tenemos lo básico, pero nunca la vamos a poder hacer exacta a menos que utilicemos muchos puntos y para que sea totalmente exacta hay que usar una computadora, una graficadora. Entonces, con estos datos vamos a graficar, ¿sí? Vamos a graficar el eje Y, el eje X, y vamos a eje X, eje Y. Entonces, nosotros sabemos que en menos 1 hay una raíz doble. En 3 medios, que es 1.5, hay una raíz simple. Y que la función pasa por x igual 3. Recuerden que yo puedo tomar diferentes escalas. Por ejemplo, acá tomé que un cuadradito es medio, pero acá puedo tomar que un cuadradito es 1. ¿Sí? Eje X y eje Y pueden tener diferentes escalas. Entonces, bien. Ahora yo sé que entre menos infinito y menos 1, y entre menos 1 y 3 medios, la función es positiva, porque pertenece a C+. Entonces, la función va a ser algo así. Va a ser algo así, nunca tiene, siempre es suave, nunca tiene picos, y llega a 3 medios. ¿Sí? Entonces fíjense que como menos 1 es una raíz doble, la función toca el eje y vuelve a salir, no la traspasa. Pero 3 medios es una raíz simple, de orden impar. Entonces esta es doble, es par, y siempre que sea par, toca y vuelve a salir. 3 medios es simple, es impar. Y como es impar, atraviesa el eje, entonces va a hacer algo así. Esto es un gráfico aproximado. ¿Qué es lo que ocurre entre las raíces? Está difícil de ver. Si queremos ver exactamente cómo es, vamos a utilizar un programa, o sea, yo lo utilizo para mostrarle a ustedes, no es que ustedes tengan que sí o sí utilizar el programa, pero está bueno que lo utilicen porque de esa manera van a poder ver qué es lo que ocurre con las funciones. Entonces, mi función era x menos, no, perdón, 3 menos 2x por x más 1 al cuadrado, ¿sí? Yo en este caso estoy usando un programa que se llama GeoGebra, que es muy útil no solo para la parte de funciones, sino también para geometría. Se puede usar online, en este caso yo estoy usando una versión que me descargué porque me es más cómodo, pero también se puede usar directamente online. Entonces hacemos 3 menos 2x por x más 1 y ese simbolito quiere decir elevado al cuadrado. Fíjense que la gráfica respeta, ¿sí? Fíjense que la gráfica respeta lo que nosotros veníamos viendo, ¿no? Nosotros veíamos que la función era positiva de menos infinito a menos 1, tiene ordenada al origen 3 y vuelve a valer 0 en 3 medios. O sea que, si bien no estaba perfecta como estaría esta, está bastante aproximada a nuestro grafiquito, un poquito chuequito, pero bueno, ¿sí? Bueno, espero haberles aclarado la duda de cómo se grafica y cualquier consulta me la pueden hacer por el foro.